Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy terminamos el segundo tema de la asignatura de Biología y Geología de tercero de la ESO y vamos a cerrar el tema de la nutrición y la alimentación hablando un poco más del tema de la alimentación. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En vídeos anteriores hemos estado hablando de qué es la función de nutrición y de cuáles son los aparatos y sistemas, los órganos de nuestro cuerpo humano implicados y cuáles son los nutrientes. Pero hoy vamos a hablar más de alimentación, de salud y también de medio ambiente, por supuesto, que si no yo no sería Sustainable Teacher. ¿Qué es la alimentación? Pues la alimentación es el proceso en el que se ingieren alimentos físicos, ¿vale? Y se ingieren evidentemente por la boca para poder después en la digestión obtener nutrientes de ellos. A diferencia de la nutrición, que no nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nuestro estómago, dentro de nuestro intestino, es un proceso consciente y voluntario, es decir, somos conscientes de que nos estamos alimentando y lo hacemos de forma voluntaria. Y antes de seguir quería aclarar tres conceptos: dieta, ingesta y ración. Dieta no es hacer dieta, ¿vale? Es decir, estoy gorda o delgada o quiero conseguir músculo porque voy al gimnasio y me quiero poner súper petada y como una dieta, hago una dieta para ello. Dieta simplemente es el régimen que seguimos de alimentación, ya sea la que sea. Es decir, lo que yo como es mi dieta. Cuando hablamos de ingesta, es el momento exacto en el que yo me voy a comer el alimento, ¿vale? O sea, yo tengo una dieta, al día como X alimentos, en el momento en que cojo un alimento, me lo llevo a la boca y me lo como, ese es el momento de la ingesta. Y la ración no es lo que te pides en un bar. ¡Camarero! ¡Camarero! ¿Qué? ¡Una de mero! Sino que es la cantidad, la porción de comida que ingieres. Hay raciones recomendadas y luego tú puedes comerte la cantidad que tú quieras. Pues esa cantidad es la ración. Para clasificar los alimentos se utilizan hoy por hoy principalmente dos sistemas. Por un lado, la rueda de los alimentos y por otro lado, la pirámide de los alimentos. La pirámide de los alimentos es más antigua y se suele utilizar más, pero empieza a haber, aunque esto todavía no está claro, empieza a haber bastantes detractores, bastantes personas que están en contra de esta división, porque hay teorías que dicen que esta pirámide surgió en Estados Unidos en los años 60 y 70, si no estoy equivocada, porque había un exceso de trigo en la producción, entonces dijeron, pues hay que convencer a la gente de que coma hidratos de carbono y trigo, y entonces esa tiene que ser la base de la dieta. Y además luego veréis que a lo largo de los años los pisos de la pirámide han cambiado de orden y nunca se termina de entender qué criterios se siguen y por qué cambia, ni por qué. Sí, es cierto que las investigaciones avanzan, pero han seguido cambiando. La rueda de los alimentos que os presento está avalada por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, ¿de acuerdo? Mientras que la pirámide de los alimentos está avalada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Son sociedades en las que dentro se supone que hay profesionales, dietistas, nutricionistas, médicos, endocrinos, que avalan científicamente las publicaciones. Pero es cierto que siempre se dice que a veces hay intereses comerciales, que hay personas, empresas que patrocinan, incluso en la OMS, ¿de acuerdo? Es un programa. Entonces hay quien conspira y quien habla y dice que realmente esto no tiene unas razones de salud, unas razones científicas, sino unas razones comerciales. Yo lo dejo ahí y cada uno, si tiene interés, que investigue. Vamos a ver cada una de ellas por separado. La rueda de los alimentos divide a los alimentos en un total de 6 grupos, ¿vale? Cereales y derivados, pan y patatas, sería el grupo 1. El grupo 2 son aceites y grasas, todo lo que sean mantequillas, el aceite, tocino, independientemente de que sean de origen animal o vegetal. El grupo 3 son la leche y derivados lácteos. El grupo 4, todo lo que son carnes, huevos, legumbres y frutos secos, es decir, la gran mayoría de las grandes fuentes de proteína, animal o vegetal. Y luego el grupo 5 son las hortalizas y las verduras y el grupo 6 son las frutas. Y luego dentro de esto veréis que hay como 3 colores en los sectores, así como uno más amarillo, uno más rojo y otro más verde.
El amarillo, que son los sectores que engloban los grupos 1 y 2, son los que tienen los alimentos que tienen más función energética. El 3 y el 4 son los que tienen una función más de formación de estructuras en el cuerpo. Y el 5 y el 6 de reguladoras en el organismo. En cambio, en la pirámide de nutrición tenemos un primer piso. Ahora, esta es la pirámide de 2019, cambia, ¿vale? Va evolucionando. La anterior creo que era de 2015 y la anterior creo que era de 2007. Aquí en la base tenemos hábitos saludables, bebe agua, hace ejercicio, duerme, bla, bla, bla. Después, el que antes sí que era el primer piso de siempre, que son todos los cereales. Allá hablan de grano entero y de grano integral, ¿de acuerdo? Arroz y legumbres. Después las verduras y las frutas. Después todo lo que sean carnes, pescados, lácteos, es decir, proteínas de origen animal. Y luego carnes rojas, en las dos están las carnes blancas. Y por último todo lo que sea bollería y grasa, que lo habla de consumo excepcional. En este caso de la pirámide tenemos una serie de raciones recomendadas al día, mientras que la rueda de los alimentos está más relacionada con el plato Harvard, que creo que fue publicado por la Universidad de Harvard en el año 2011, y que te explica que lo que tienes que hacer es que cada vez que ingieras alimento al mediodía o por la noche, tu plato esté dividido de la siguiente manera, que además coincide con las porciones recomendadas por la OMS, que ya hablamos un poco en un vídeo anterior sobre ello. Tiene que ser un 50% hidratos de carbono, sean como sean, ¿vale? O sea, sean de, por ejemplo, de cereales, o sean de verduras, o sean de fruta. Un 30% grasas, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Y un 20% de proteínas, también ya sean de origen animal o de origen vegetal. Esos son los porcentajes para que tengas una alimentación equilibrada. Si os dais cuenta, estos colores y estos sectores son mucho más parecidos a la rueda de los alimentos, ¿de acuerdo?, que a los de la pirámide. Y las raciones y la recomendación de ingesta al día también. De hecho, está más bien basado en verduras, ¿vale? El sector de las verduras, que sería el segundo piso, bueno, el tercero, contando lo de los hábitos saludables, sería el tercer piso de la pirámide, es más grande que el sector de los hidratos de carbono y de los cereales y de las legumbres, que están en el piso de la base de la pirámide de la alimentación. Y luego quería destacar también algunos aspectos en torno a los patrones saludables de alimentación. Deciros que, ya estamos hablando, es muy importante seguir las recomendaciones de los porcentajes de cuántos hidratos de carbono o cuántos grasas y cuántas proteínas debemos comer para conseguir una dieta equilibrada. La dieta debe ser variada, es decir, tenemos que comer un poco de todo, aunque eso es un concepto un poco amplio, por eso lo del plato de Harvard con los ejemplos dentro es muy interesante. Hay que beber agua, hay que limitar el consumo de carnes, sobre todo de carnes rojas, de grasas, sobre todo de grasas saturadas, y de azúcares añadidos y de sal. Con respecto a los azúcares añadidos, la OMS la verdad es que cada vez es más restrictiva y ahora habla de que no debemos comer más de 25 gramos de azúcares añadidos al día, ¿vale? Si contamos el total de gramos de azúcares propios ya presentes en el alimento, está en torno a los 100 gramos, ¿de acuerdo? Si empezáis a mirar la cantidad de azúcar que tienen los productos añadidas, nos pasamos, vamos, por un montón en la cantidad diaria recomendada. Y eso está muy relacionado con problemas de obesidad y con problemas de diabetes que aparecen en nuestra sociedad y que antes de hace unos meses y un año llamábamos la gran pandemia de la sociedad moderna. Y luego también hay unas recomendaciones de la OMS que están más relacionadas no solo con las raciones de alimentos, sino también a nivel de elegir alimentos poco procesados o moderadamente procesados frente a alimentos ultra procesados, porque al final la calidad de los nutrientes que estamos ingiriendo varía mucho, ¿de acuerdo? La dieta y la salud también están muy relacionados, no solo por malnutrición, ya sea a nivel de desnutrición, porque comamos demasiado poco en enfermedades como puede ser anorexia o bulimia, o por sobrenutrición, que nos puede dar lugar a obesidad o a enfermedades cardiovasculares o a diabetes. También últimamente hay cada vez más problemas con el tema de las alergias y las intolerancias alimentarias, y luego también a nivel de la higiene alimentaria, no solo y podemos tener contaminantes biológicos, por ejemplo, bacterias que pueden afectar a los alimentos y enfermarnos, contaminantes químicos, por ejemplo, exceso de abonado, exceso de fertilizantes que luego podemos ingerir en los alimentos y que nos puede afectar a nuestro cuerpo, o por ejemplo, contaminantes físicos que a veces aparecen, por ejemplo, el resto de un guante de una persona en la hamburguesa que te vas a comer y tú dices, ah, pues qué bien.
Y por último, vamos a hablar un poco de sostenibilidad ambiental y alimentación, porque también son dos temas muy relacionados. Podemos cuidar el medio ambiente mientras comemos, eligiendo cómo comemos y qué comemos. Porque la industria alimentaria tiene un gran impacto, desde el agua que hace falta para producir la hierba que después se come la vaca que además necesita agua, necesita pienso, necesita un transporte, necesita una energía para mantener la instalación. Todo eso acaba teniendo un impacto porque estamos utilizando recursos del planeta. Y luego, además de eso, una vez que ya tenemos el alimento, pues tenemos que procesarlo, fabricar el alimento final, envasarlo, transportarlo. Al final es una gran huella ecológica la que estamos teniendo. Y además no solo debemos hablar de sostenibilidad ambiental, también debemos hablar de sostenibilidad económica, todo el tema de que si ahora los granjeros y los agricultores se quejan un montón de que el precio del producto no tiene que ver con el precio final, de la seguridad alimentaria, tanto en que lo que todo el mundo tenga alimento como que en el sentido de que el alimento que comamos sea seguro. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues podemos ayudar comiendo alimentos de producción local para evitar el transporte y ayudar también a nuestro comercio local, comer alimentos de temporada para evitar utilizar invernaderos o que vengan de otras partes del planeta, reducir el consumo de carne y también evitar los sobreenvasados, es decir, los alimentos en plan la magdalena que está dentro de una bolsa, que está dentro de otra bolsa con otra magdalena, que está dentro de otra bolsa y son 20.000 bolsas de plástico que son totalmente innecesarias. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido súper interesante, déjame en los comentarios si te queda cualquier duda, si quieres comentar algo, si quieres aportar algo, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.